Bueno, jóvenes, sin más, pues vamos a iniciar. Hoy vamos a ver un tema sencillo, bonito, sin mucha dificultad, que está en su libro en la página 58, 59, 60 y 61. Entonces, lo que hice para el día de hoy es lo siguiente. El día de hoy hice lo siguiente. Voy a compartirles las diapositivas que traje para el día de hoy. Y las tengo escritas aquí las tengo en las diapositivas que tienen ahí en pantalla. Sin embargo, nosotros también podemos ir o viendo las diapositivas que tenemos en pantalla o ir contestando o siguiendo la actividad en el libro. Es exactamente lo mismo. Entonces, estamos en matemáticas para segundo grado y el tema de hoy se llama gráficas de línea, como tienen allí en pantalla. ¿Qué es una gráfica de línea? Yo creo que todos las conocemos. Es un ejemplo como este que tenemos aquí en pantalla, donde nos muestra datos estadísticos a través de una gráfica que suele ser una línea continua. ¿De acuerdo? Eso es lo que de manera general es una gráfica de línea. Conocemos también otros tipos de gráficas, como lo son gráfica de barras, gráfica circular, que son las más conocidas, pero también esta es una de ellas y muy sencilla de trazar, de resolver. Así que comenzamos el día de hoy con fecha, o aunque aquí dice fechas, creo que hizo falta, le puse una S de más, pero ahí está, fecha lunes 8 de marzo 2021. Y aprovechando la fecha, una felicitación a todas ustedes, señoritas, por el Día Internacional de la Mujer. Así que sean, entonces, recibo una felicitación muy sincera, con mucho aprecio para ustedes y que les sea un bonito día a ustedes y a sus familias, a sus mamás principalmente. Bien, pues comenzamos. Gracias, No, pues de nada. Muy contento. Yo también tengo mamá, tengo una mamá, tengo a mis hermanas, tengo a mi esposa, tengo a mi sobrinita, hija de mi hermana. Entonces, pues también al rato que las vea, una felicitación sincera por el Día Internacional de la Mujer. También supuestamente hay un Día Internacional de los Hombres, pero es tan desapercibido que ni yo mismo sé qué día es, pero también lo hay. Pero en fin, volvamos pues a las actividades escolares. Esta es la página 58, es la secuencia 9 o tema 9 del libro, aunque nosotros no llevemos ese orden, a veces nos saltamos algunas páginas, y dice gráficas de línea, y esta lección en particular dice el analfabetismo en México. Todos sabemos que el analfabetismo son las personas pues que no tienen algún grado de escolaridad y que por lo tanto pues no aprendieron a leer o a escribir y pues ellos se les conoce como analfabeta. Bien, vean lo que dice aquí. Dice, trabaja en pareja, analiza las gráficas y responde. Pueden usar calculadora. Población, vean lo que representa esta gráfica. Representa la población de 15 años o más en México de los años de 1990 a 2010, representados en millones de habitantes. Entonces, aquí que estamos viendo en la gráfica, que representan a la población de más de 15 años. A partir de los 15 años en adelante están representados en esta gráfica en 3 décadas diferentes, en la de 1990, en la del 2000 y en la del 2010. Por lo tanto, ¿quién me dice, más o menos me da una interpretación de la gráfica? Visualizándola, ¿qué nos puede compartir? ¿Qué intuye? ¿Qué infiere? ¿Qué puede deducir? que ha aumentado la población. Esa es una, que la población, si observan la línea, ha ido en crecimiento, ha habido más y más personas. ¿De acuerdo? ¿Qué otro detalle pueden observar? ¿Qué otro detalle podrían compartirnos? ¿Qué población hay, o había, porque ya es tiempo atrás,
¿Qué población había en 1990? ¿Qué dice la gráfica, jóvenes? 49.5. Correcto, pues nomás es de fijarme aquí. En el año 90 había 49.5, ¿qué? Personas. Ah, que no, pues bien poquitas, casi esas las hay en una familia. Entre abuelos, tíos y primos hay como 49.5 y no podía haber 0.5 personas. ¿A poco una persona es media persona? ¿Está mochada por la mitad para que sea 0.5? No. 49 Ajá, te escucho. puntos personas. ¿40 y qué? 49.5 millones de Ajá, personas. correcto. Ahora sí, eso es diferente. 45. 49.5, ¿qué? Millones de personas. Obviamente, si yo represento 49.5 millones, imagínense qué cantidad de ceros le debo de aquí agregar. Es por eso que aquí nos está diciendo en la gráfica, las cantidades que tú observes representan millones de personas, millones de habitantes. ¿De acuerdo? Entonces, no es que haya 49.5 personas, ¿no? Pues imagínate en todo el país que nomás 49.5, porque una persona está por mitad, yo creo. Pues no, eso no es correcto, jóvenes, analícenlo. Ok, pero entonces está bien. Hay esas en 1990. ¿Cuántas había en el año 2000? 62.8 millones. Correcto. En el año 2010. 78.4 millones. Correcto. Y si observan, aquí están abajo los años y si yo los pudiera unir hacia este lado, es aproximadamente en donde está la gráfica. Este 49.5 pues está prácticamente tocando el 50, aunque escritamente no está el 50, pero por los valores de referencia, que aquí el 40, que aquí el 60, aquí el 40, pues obviamente el medio está el valor del 50, por eso prácticamente va sobre la línea del 50. Este del 62.3, pues si la extiendo para acá, vean que queda arribita del 60. Igual este del 78.4 anda abajito del 80. ¿De acuerdo? Entonces, los ejes coinciden y todo es una maravilla. Ya como os había comentado, pues la población fue creciendo. Pues bien, ahora, ¿qué me interpretan de esta gráfica? Es la segunda que está en esta página 58. Es ahora el porcentaje de esa cantidad de habitantes que había, representa el porcentaje de la población analfabeta de más de 15 años, también entre los años del 90 al 2010. Entonces, ¿quién me describe la gráfica? Toda. ¿Qué pueden referenciar? Analícenla. ¿Qué me pueden compartir? Que disminuyó la población. Disminuyó la población. ¿Están de acuerdo con que disminuyó la población? La población acá la gráfica dice que va ascendiendo. Pero entonces, ¿por qué acá va descendiendo? Porque en la primera era de millones y aquí es de porcentajes. Ok, eso podría ser una. Que en la primera es la cantidad de habitantes en todo el país. Fue creciendo. Pero acá el título de la gráfica es diferente. Acá nos dice que es el porcentaje o la cantidad, de todos modos, para el caso es lo mismo, sería como quien dice la cantidad de población que no sabe leer y escribir. O sea, de todo el total que había en la población en esos 3 años, esta gráfica ya nomás se referencia a cuántos analfabetas hay en esos 3 décadas. Entonces se observa que en el 90 había un porcentaje de 12.4% de personas que no sabían leer y escribir. Pero ya en el 2000 es otra cantidad más pequeña. Y luego todavía en el 2010 todavía más baja.
Entonces, ¿qué significa esto si yo comparo las dos gráficas? Para poder interpretar. Que la población en México iba creciendo, más sin embargo, el número de gente que es analfabeta en el país ha ido progresivamente disminuyendo. Es decir, poco a poco, pues tal vez han ido aprendiendo a leer y escribir, entonces cada vez es menos, que también la población tiene más acceso a la educación y no se quedan sin mínimo saber leer y escribir. O penosamente, pues también lógico que la población suele ser analfabeta, más bien gente mayor, y bueno, pues tristemente, pues también van falleciendo, entonces pues deja de ser un analfabeta más porque pues ya falleció, entonces quedan menos. También se puede ver como la interpretación. Entonces, bueno, y ahí estuvimos saltando entre una y otra gráfica. Y luego nos hacen preguntas, y es por lo que quiero que tengan calculador, hermano, y lápiz para empezar a responder. Vamos a leer la pregunta, dice, ¿en cuántos millones aumentó la población de más de 15 años en la década del 90 al 2000? Entonces, ¿a cuál gráfica se están referenciando que debo de observar? ¿A la primera o a la segunda? A la primera. A la primera. Entonces me voy a regresar y voy Aumentó a... 13.3. Ok. ¿Cómo sacaste esa información? A los 62 le quité los 49.5. Correcto. Si observan la pregunta que nos hicieron, nos están diciendo que cuánto cambió la población entre los años 90 y 2000. Es decir, me dice, en el 90 había esta cantidad de habitantes y en el 2000 hay esta otra. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuánto aumentó la población? Entonces, como su compañera lo hizo, pues a 62.8, escríbanlo en la calculadora para que vean. Réstenle los 49.5 y ¿qué les da? 20.3. No, 13.3. 13.3. Correcto. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Aquí Del tendríamos año que escribir. 1990 al 2000 aumentó 13.3 millones de habitantes. Esa respuesta que está compartiendo su compañera, aquí va. Aumentó en 13.3 millones de habitantes. Si no les alcanza todo el texto, mínimo pongan los números 13.3 y aquí abajito le ponen millones. ¿Sí? Y luego nos hacen la misma pregunta, pero ahora en relación a entre otras décadas, entre la década del 2000 al 2010. Entonces, vuelvo a observar, en el 2000 había estos y en el 2010 se llegó a esta otra cantidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otra población? ¿Qué cantidad de personas aumentaron? 15.6. 15.6, correcto. Aquí le ponen, por favor, 15.6 millones de habitantes. O simplemente 15.6 millones. De acuerdo. De pronto aquí me distraje un poquito, unos segunditos, porque sentí que mi internet me empezó a fallar, pero al parecer ya se estableció la conexión. Bueno, entonces ya tienen ahí las dos respuestas. Pregunta B. Inciso B. ¿Cuántos analfabetos de 15 años o más había aproximadamente en 1990? Esta es una pregunta que me gustaría que me dijeran cómo la resolverían. No precisamente ahorita que me digan la respuesta numérica, sino que me digan cuál sería el procedimiento para poder responder esa pregunta. Vuelvo a Pues yo leerla. le resté al 12.4 menos 9.5 para ver Ajá. cuántas personas cambiaron de 10 años. No, es que no estás entendiendo la pregunta. Te están preguntando cuántas, te lo voy a traducir más fácil la pregunta. ¿Cuántas personas hay en el 90 que no sabían leer y escribir?
Ahí tengo, si observan, tengo que agarrar las dos gráficas. ¿Por qué? Porque la primera, en el 90 tengo que saber qué población era, que son 45, 40, ay, siempre estoy empezando con mi 45, 49.5. De estos 49.5 millones, resulta que el 12.4% de ellos no saben leer ni escribir. Entonces, aquí me están preguntando que entonces, ¿cuántos eran? ¿Qué me dirían? ¿Cómo la puedo resolver? Piénsele bien. Nadie. Tengo mucho talento en estos dos grupos para que no me digan que no pueden sacar esa respuesta. No quiero la respuesta ahorita numérica, ¿cuántos son? No. Quiero que me digan cuál sería el proceso. No me digan que no pueden. Ninguno. Dame paciencia, Señor, con estos alumnos. Dales un poquito, por favor, de inteligencia, que razonen, que reflexionen, por favor, Señor, te lo pido. Jóvenes, una sencilla regla de 3. La voy a colocar acá, para no encimar acá abajo los valores. ¿Por qué una sencilla regla de 3? Porque primero debo de saber cuál era la cantidad de población que había. 49.5. ¿Y ese 49.5 representa a quién? El 100%. Ahora bien, de esos 49.5 millones de habitantes que representan el 100%, resulta que debo de ponerme hasta acá, el 12.4% de ellos no saben leer ni escribir. Y entonces aquí esa sería mi incógnita. Y es una regla de 3 de manera sencilla. 49.5 representan el 100%, pero el 12.4% de todo ese total son los que no saben leer y escribir. Así que esta es mi incógnita. Por lo tanto, es una sencilla regla de 3 y hacen una reflexión. ¿Qué debo de hacer? Multiplicar productos cruzados. 49.5 por el 12.4 y el resultado de esa multiplicación lo divido entre el 100% y esa sería la cantidad de personas que no saben leer ni escribir en ese año, concretamente. Háganlo. 6.138. ¿Cuánto? 6.138. Correcto. A ver si aquí no se me enciman mucho los números, pero es 6.138 millones de habitantes. Ahí está. Pero yo lo que quería era que me dijeran esta parte del procedimiento, cómo se hacía. Y le pedí paciencia al Señor, mi Dios. A ver, ya no me defrauden. Y luego nos piden, y en el 2010, o sea, nos están pidiendo volver a hacer lo mismo, pero ahora para otro año diferente. Ahora en el 2010, ¿cómo obtengo esa respuesta?
Pues igualita, jóvenes. ¿Qué cantidad de habitantes había en el 2010? 78.4. Entonces 78.4 representan ¿qué porcentaje? El 100. Muy bien. ¿Y qué porcentaje de analfabetas había en el 2010? ¿Qué porcentaje? 5.40. O No. En el 2010. Ok, ya me estás dando la respuesta. Yo aquí lo que estaba preguntando era que qué porcentaje había de analfabetas en el 2010, el 6.9. Por lo tanto, mis operaciones a realizar es multiplicar 78.4 por 6.9 y dividir entre 100. Eso nos lleva a la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta que coloco aquí? 5.409. Ajá, y como traen calculadora, seguramente se darán cuenta que después del 9 todavía se puede colocar un 6. Sale 5.4096. Ajá, exacto. Entonces, esa respuesta sería aquí 5.4096 millones. Colóquenla, por favor. Entonces, ya vieron que para responder estas preguntas tuve que aplicar reglas de 3 y comparando los valores de las dos gráficas. Bien. Bueno, pues ya casi acabamos de esta página y nos dice por último, ¿consideran que en esos 20 años, del 90 al 2010, ha disminuido el problema del analfabetismo? ¿Ha disminuido el analfabetismo en México en esos años? Sí, Sí, ¿y por qué crees que ha disminuido? pues porque siento que ahorita hay más posibilidades de estudiar y pues pueden aprender a leer. Correcto, me gusta tu respuesta. Hay más oportunidades de entrar a las escuelas. Antes era más complicado o había otras necesidades. La gente era pues más pobre antes, creo yo. Y no se podía tener mucho acceso a las escuelas porque había que trabajar y apoyar a la familia en el campo, en la ganadería, en lo que hicieran. Hoy en día, pues sí, ahí seguimos habiendo muchos pobres, mas sin embargo, la educación nos las han llevado prácticamente a la puerta de nuestra casa. Ya más bien a veces sí depende el que queramos o no continuar. Pues bien, me gusta tu respuesta y allí pues ya le ponen ustedes que sí creen que ha disminuido y por el motivo que ustedes consideren es válido. Bien, me voy a pasar ahora a la página 59. En la página 59 tengo un recuadro en rosa que yo lo pasé aquí arriba también y dice lo siguiente, que las gráficas anteriores se les llama gráficas de línea. Su principal característica es que presentan datos numéricos que varían a través del tiempo, como los años, los meses, los días, etc. Otra característica de este tipo de gráfica es que no es necesario iniciar en el tiempo cero, ¿sí? Sino a partir del intervalo que deseamos mostrar. ¿A qué se refiere con esto? Pues que podemos representar solo el periodo de tiempo que nosotros queremos y no a partir del año cero, por ejemplo. Pues, no, imagínense, representar desde el año cero hasta el 2010, serían muchísimos años. No, solamente se representan los periodos de tiempo que yo deseo establecer en mi gráfica. Y bueno, aquí les trajo un ejemplo que no viene en su libro, simplemente lo añadí, que por ejemplo puedo tener un registro de cómo va cambiando la temperatura conforme el paso de los meses. Enero estaba casi en 12 grados, en febrero subió un poquito, en marzo casi llega a 15, pero todavía no llega, en abril ya llegó como a 17, fue aumentando la temperatura en mayo, en junio, en julio, en agosto, que fue como el tope, y luego progresivamente fue disminuyendo. En septiembre la temperatura ya era ligeramente más baja que en agosto, llegó octubre y bajó todavía más, diciembre, en noviembre y finalmente en diciembre este fue su temperatura promedio. Entonces ahí está un ejemplo de que esta es una gráfica de línea que representa periodos de tiempo con información estadística. Bien. ¿Dudas, quejas, comentarios? Ninguno.
Ninguno. Bien. Vamos ahora sí a la página 59 también. Allí viene la otra gráfica. Esta gráfica representa el porcentaje de población también analfabeta de 15 años o más, pero ahora dividido por género. Es decir, de todos los analfabetas que había, ahora aquí no lo tienen dividido en cuántos hombres y en cuántas mujeres. La línea rosa es la que representa a las mujeres y la que está en verde representa a la cantidad de hombres. Así a simple vista. Había más cantidad de mujeres o de hombres analfabetas en cada década. ¿Qué me dicen? Jóvenes, en el 90 había un porcentaje de hombres analfabetas de 9.6, pero de mujeres era del 15%. Así que es obvio, es evidente que el analfabetismo está más arraigado, de acuerdo a estas gráficas, en las mujeres. Y lo mismo pasó en el 2000. Había 7.4% de hombres analfabetas, pero por el contrario había un 11.3% de analfabetas mujeres. Y en el 2010 bajó el porcentaje de hombres a 5.6, el de las mujeres también bajó, pero está por encima del valor de los hombres en 8.1%. Entonces, ¿qué yo estoy observando en la gráfica? Y sin ninguna necesidad de esforzarme, que la población, independientemente de qué cantidad haya sido, los hombres tienen un menor valor. Las mujeres tienen un valor más alto. Significa que entonces las mujeres eran más las que no iban a la escuela. Y seguramente será por la cultura mexicana de que las mujeres son para quedarse aquí en la casa, que para que estudien, etcétera. Tiempos de otra mentalidad de tiempo atrás, no de hoy en día. Entonces es por eso, está más reflejado. Y yo creo que si echan ustedes el tiempo atrás o se preguntan a sus abuelos, a sus tíos, seguramente les van a decir eso. A mí sí me dejaban ir a la escuela, a lo mejor refiriéndose a un tío, un abuelo de ustedes, pero a lo mejor a su abuelita, a su bisabuela, si todavía vive, le preguntar, a lo mejor les va a decir, a mí no me dejaban ir. A mí me decían que me tenía que cuidar, hacer tortillas y no la dejaban ir a la escuela. Entonces aquí en la gráfica está demostrado que ese tipo de actitud, de mentalidad, como de sociedad, pues está reflejado que no permitían a las mujeres mucho el salir adelante en el estudio. Entonces, analicen, enséñense a analizar las gráficas, por favor, esa es la finalidad. Nos hacen también unas preguntas en relación a esa gráfica. ¿En qué año fue mayor la diferencia de porcentaje de analfabetismo entre mujeres y hombres? ¿En qué año hubo mayor diferencia? ¿No te escuché? En 1990. Ah, correcto. En el 90 está como más el espacio comparativo entre los valores de hombres y de mujeres. Y en cambio aquí en el 2000 está más chiquito y aquí todavía en el 2010 están como más cerrados los valores comparativos. Entonces, correcto, la respuesta es que hay más diferencia. ¿En qué año? En 1990. Siguiente pregunta. Bueno, dice, si en el 2010 había 40.8 millones de mujeres y 37.7 millones de hombres de 15 años o más, ¿cuántas mujeres analfabetas habría? ¿Y cuántos hombres? Entonces, nuevamente, ¿qué procedimiento haríamos? ¿Una qué? Una regla de 3. Una regla de 3. Y ahí con calma ustedes ya la van a resolver. Hacen su regla de 3. 40.8 millones de mujeres equivale al 100%. Entonces debo de sacar en el año 2010 cuántas mujeres había. El porcentaje es de 8.1. Hago una regla de 3 y saco el valor. Y lo mismo aplico acá para el lado de los hombres. Me fijo qué población había de los hombres
que es 37.7 millones, equivale al 100%, y luego busco el porcentaje del año 2010 para hombres que me están pidiendo y obtengo el valor. Yo les podría dar aquí las respuestas para agilizar la clase, pero quiero que por ahí la complementen ustedes. ¿Cuál piensas que es la razón de que el analfabetismo en mujeres es mayor que la de los hombres? Las acabábamos de Por decir. cuando no nos dejaban estudiar. Ajá, esa es una excelente respuesta. Esa pónganla ahí. Porque antes las mujeres no les daban esas oportunidades de salir a estudiar. Excelente. Y última pregunta. ¿La diferencia entre la cantidad de hombres y mujeres analfabetos se mantiene sin cambios? ¿Tiende a reducirse o tiende a ser mayor? ¿Qué observamos? ¿Tiende a reducirse o a ser mayor? La diferencia entre hombres y mujeres. A reducirse. A reducirse, correcto. Entonces, aquí le pondríamos tiende a reducirse. Y yo creo que tarde que temprano le van a dar la vuelta, ¿eh? Porque para mi criterio, estoy más lleno en mis alumnos de segundo y de tercero, estoy más lleno de alumnas responsables en su estudio. Tengo más alumnas responsables que hombres responsables en su escuela. Así que seguro estoy que le van a dar pronto la vuelta a la tortilla y al rato más bien la cantidad de hombres que no tengan estudios o sean analfabetas va a ser más en décadas siguientes que el de las mujeres. Esa es mi apreciación. Pues bueno, ya en la página 60 y 61 prácticamente viene siendo lo mismo, jóvenes. Nos quedan para la clase 6 minutos y medio, entonces voy a intentar aquí de resumir estas dos paginitas de manera rápida. En esta gráfica que tenemos aquí en la página 60 es la misma, es el salario mínimo diario en México a partir del año del 2010 al 2018, de un año en un año, 2010, 2011, 2012, etcétera, hasta el 2018. Y lo mismo en la segunda gráfica, y tiene las mismas cantidades. Vean que esta es la misma cantidad de arriba, que esta es la de acá, que esta es la de misma de acá. Todas son la misma, pero lo que el libro nos quiere hacer énfasis aquí es que es la misma, no hay ningún problema, que pueden tener diferentes escalas, pero sin embargo se está representando lo mismo. Lo único que nos está sugiriendo es que no echen a perder zonas que no se requieren graficar. Por ejemplo, vean aquí donde voy a trazar yo esta zona en sombreado. ¿Verdad que no se está graficando absolutamente nada en este espacio? Absolutamente nada. Así que esta línea que está aquí abajo la hubiéramos podido haber trazado más arriba y nos hubiera quedado una gráfica, como quien dice, más amplia, más grande, más visual. Y es la única sugerencia que nos está haciendo el libro, que ajustemos la gráfica a nuestra conveniencia, a los intervalos de valores que nos favorezcan, que no tracemos zonas que no tienen nada de importancia. Tracemos solamente las zonas que nos conviene, como en este caso hubiera sido a lo mejor nomás esta zona, y que es ahora sí la que se está representando arriba, pero ya se ve arriba como más amplia, no tan apretada, tan juntita ahí. En conclusión, eso es lo que nos dice la página 60. De todos modos, ustedes terminen de darle una lecturita y ya con calma. En la página, bueno, nos hacen preguntas. También allí nos pone en la página 61 un ejercicio de comparar que la gasolina costaba tanto valor en tal año y que el salario mínimo tanto en tal año se ganaba, que cuál habría aumentado más o menos, cuál aumentó más o menos con respecto al tiempo. Entonces simplemente es comparar. La gasolina costaba 7.88, que equivale al 100%, y luego aumentó hasta casi 16 pesos. ¿Qué porcentaje aumentó? Pues una regla de 3. La gasolina aumentó casi en un 202.91%. Y el salario mínimo se ganaba esta cantidad que representa el 100%, luego aumentó el salario mínimo a 80.04 pesos. ¿Qué porcentaje aumentó? Pues otra vez una regla de 3. Entonces vean, ¿qué aumentó más? ¿La gasolina o el salario mínimo? La gasolina. La gasolina.
Simplemente entonces estoy comparando, la gasolina costaba tanto, el 100%, luego aumentó al tanto, saco el porcentaje, aumentó en este porcentaje, y hago el mismo comparativo con el salario mínimo, se ganaba tanto, el salario mínimo que representa el 100, luego aumentó poquito, y el porcentaje que aumentó es 139.29%, entonces veo que en esos mismos cambios en años, aumentó más en porcentaje la gasolina que lo que la gente ganaba. Y simplemente es esa parte que nos hicieron el comparativo y que argumentar por qué es lo único que nos hacen. Y bueno, por último, en la página 61, que la paginita que se llama Taller de Matemáticas, nos dice que en esta zona que tienen ustedes ahí en blanco, tracemos la gráfica, donde a las 2 de la tarde, o bueno, mejor dicho, a la hora 2, tenía 14 grados de temperatura, a las 5 aumentó a 12, a las 8 a 15, y así se fue registrando la temperatura, y que elaboremos esa gráfica, pues poco a poco. Yo hice esto. ¿Qué es lo que hice? En la zona de las horas fui poniendo los valores 2, 5, 8, 11, 14, 17, 22, 20, 23, etcétera. Y para arriba yo puse escalitas como de 5 en 5, empezando en el 10. 10, 15, 20, 25, 30. Y luego ya solamente fui jalando los valores. A la hora 2 había 14. A la hora 2 había como 14 grados. A la hora 5 había tanto. A la hora 14 había 30 grados. Y ven, simplemente nos pide que hagamos en este espacio que ustedes tienen allí, trazar esa gráfica, y más o menos les quedaría algo como lo tengo allí visualizado. Pues bien, jóvenes, entonces ya acabamos la clase, fue sencilla, y la única tarea que tienen que hacer es investigar cualquier dato que ustedes tengan interés. Puede ser el peso promedio de un bebé conforme avanzan los meses, la cantidad de goles anotados por un futbolista, lo que ha aumentado el dólar, las medallas ganadas. Hay muchas opciones, pero con esos datos ustedes van a elaborar en su cuaderno una gráfica de línea y van a redactar qué es lo que tienen en la gráfica y los valores. ¿De acuerdo? Eso es su tarea. Investigar una gráfica y plasmarla y poner una redacción de qué trata y qué significa. Una interpretación, en pocas palabras. Y bueno, se entrega el jueves a las 2 de la tarde. ¿Alguna duda, queja, comentario? Porque nos quedan como 30 segundos. No. Bueno, entonces hagan su tarea a más tardar el jueves, porque creo que va a ser la última del trimestre, porque ya se acaba el periodo de evaluación. Sin más, gusto saludarlos entonces, cuídense, un abrazo, chao, pórtense bien, ánimo.